Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas en la pantalla de su canal local. Hoy tenemos un programa cargado de distintas voces y opiniones, especialmente de lo que ocurre en el sector, en la economía, tanto el agro, la industria, el comercio, el retail. Sucede que estuvimos presenciando, incluso con asesores nuestros que tenemos en Capital Federal, de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones que se hizo en Capital Federal durante el mes de marzo. Esta Expo EFI, como le llaman habitualmente, es una convención anual de empresarios que justamente los principales referentes de cada sector analizan el sistema financiero, el mercado de capitales, la coyuntura económica, la macroeconómica y las perspectivas de los principales sectores a futuro. Son distintos sectores, ¿no? Que vamos a ir, cada uno de los bloques vamos a tratar de mostrarles un extracto de lo que dijo cada uno de los sectores. Por ejemplo, les adelanto a modo de presentación, para los banqueros, lo más importante es recuperar el ahorro en todos los niveles. En ese marco, justamente, debatieron los especialistas que estuvieron presentes, que los temas centrales que debería abordar la próxima administración, el próximo gobierno, es encauzar la inversión a largo plazo. Ese es uno de los principales factores que vamos a desarrollar en el bloque de banqueros. El sector agropecuario apuesta a un crecimiento a partir del año 2016 y justamente referente al sector coincidieron en el fracaso de las medidas del gobierno en este tiempo, durante el gobierno, justamente para productores, pero también para consumidores, porque pagan mucho más caros sus alimentos debido a las medidas erráticas y erradas que ha tenido el gobierno para con el sector, por no acompañarlos, y al no acompañarlos se encarecen mucho más los alimentos de las canastas básicas. Respecto al consumo masivo, también llamado retail, está en baja, claramente en baja, y con un cliente cada vez más racional. Eso indican los especialistas del sector en el panel de retail. Por primera vez en 10 años, las marcas líderes pierden participación en el mercado. Es un indicador que está teniendo la economía argentina, que las principales marcas están perdiendo su participación que históricamente tuvieron en el mercado. Y los consumidores obviamente buscan precios y las marcas propias están creciendo. Las que tienen una marca propia no tan allá como las marcas internacionales de primera línea, las marcas propias están ganando más espacio, más terreno. También se vaticina el fin de los precios cuidados, en una medida que en algunos sectores ha funcionado, en otros no, pero claramente cualquier sea el color político que alterne el actual sistema de gobierno, el actual modelo de gobierno, seguramente van a descontinuar con esa medida. Desde el sector inmobiliario se indica que la reactivación tardará en llegar, ya no hablan tanto de 2015 o 2016, sino que justamente que este año, el 2016, no será el año tampoco de reactivación porque hay una serie de trabas que también vamos a explicarles durante el programa, pero se los adelantamos: el cepo al dólar, el acceso al crédito, la incertidumbre salarial y política, retrasan obviamente las decisiones de inversión. Eso siempre lo hablamos, la economía se maneja mucho por expectativas, para ver cómo viene el panorama, y justamente no es el de los más claros. Justamente es un sector que se resintió desde fines del 2011 y hasta el momento de hoy no repunta y aparentemente, según los especialistas del sector que van a ver a continuación, tampoco repuntaría en el 2016. Todas las voces, todos los principales sectores estarán presentes en este programa. Queríamos traerlos estos temas interesantes, ya un poco también en boca de ellos, como para que podamos nosotros compartirlos con ustedes, esta importante exposición de economía, finanzas e inversiones que se desarrolló en Capital Federal. Presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, y arrancamos. Sector agropecuario. El panel agropecuario que tuvo esta exposición indicaron que justamente apuestan a un crecimiento a partir del año 2016. Referentes del sector coincidieron que hubo un fracaso en las medidas del gobierno con los productores, pero también para los consumidores, justamente porque los alimentos están cada día más caros y obviamente eso es fruto de las medidas inadecuadas que se le han aplicado, o que el haber dejado el sector librado al azar con una altísima carga impositiva, que eso implica que los alimentos sean más caros.
El sector agropecuario piensa un 2015 como un año bisagra, justamente. Están pensando que este año es como que por ahí están viendo una mejor perspectiva para el año 2016, que sería un año bisagra. Y referente al sector, justamente, como Luis Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hernán Maglietto, director de Bayer para el Cono Sur, y Ricardo Yapur, gerente general de Rizobacter, son los panelistas que van a ver a continuación en un video que le tenemos para ustedes, que justamente es un extracto de lo que ocurrió en este encuentro. En cuanto a la política, también se expresaron respecto de la política, aunque no se definieron, por supuesto, por ningún candidato, por lo prematuro que es el tema y porque todavía no está muy claro el panorama, pero destacaron las propuestas realizadas tanto por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Renovador, y manifestaron la preocupación por la falta de definiciones de los candidatos oficialistas, tanto de Daniel Scioli, Florencio Randazzo y Sergio Uribarri, que hubo un silencio respecto de propuestas para el sector o cómo es el panorama que ellos ven para adelante. Pero fíjate que decía cada uno de los panelistas, tenemos un video con un extracto de la exposición. Míralo. Es que depende de lo que sea para el próximo gobierno, depende de las señales concretas que den los candidatos. Te recuerdo, año 2007, no por cosas que podamos hacer, sino que ya hicimos los productores. Año 2007, todavía los mercados estaban abiertos. Sembramos 6 millones de hectáreas de trigo. Néstor Kirchner nos subió las retenciones cuando habíamos sembrado, ¿se acuerdan? Claro. Y cosechamos 17 millones de toneladas de trigo. El gobierno siguió interviniendo el mercado de trigo, ¿no? Favoreciendo a los exportadores, a los molineros. ¿Sabes cuánta plata nos sacaron los productores? Aparte de las retenciones, 6.300 millones de dólares, gracias a la intervención del gobierno en el mercado de trigo. ¿Y qué pasó? Se redujo de 6 millones de hectáreas la siembra a 3 millones de hectáreas 3 o 4 años después. Tuvimos las peores siembras de trigo en más de 100 años. O sea, es clave lo que diga cada candidato y que sea creíble y que genere confianza, ¿no? Por ahora, solamente uno solo dijo, o dos dijeron, 3 mejor dicho, el PRO, la Unión Cívica Radical y el Frente Renovador, los 3 dijeron que le van a sacar las retenciones al trigo y los ROE, los derechos de exportación, los permisos de exportación. Pero los precandidatos del oficialismo no dijeron nada, peligro total. Si piensan seguir con las políticas que vienen apoyando hace 12 años, me refiero a Scioli, a Randazzo, a Domínguez, a Uribarri, sería seguir en el fracaso. Y recomendamos ampliamente, no los voten, porque no somos masoquistas, pero claro, por supuesto, porque ya demostró, digamos, la aplicación de esa política demostró que hace fracasar a la producción. Es un año difícil. Las empresas, lo que estamos haciendo, por lo menos la empresa que me toca conducir hoy, es tratar de atender lo que el productor nos pide. El productor nos dice, nosotros no podemos manejar el tiempo, no podemos manejar un montón de variables, ayúdennos a dividir riesgos. En nuestro caso, lo que hemos hecho fue acompañar al productor con financiación. Desde el año pasado, hace casi 2 años que hemos empezado a financiar a los productores en moneda local para sacarles el riesgo devaluatorio, el riesgo cambiario que un productor no tiene por qué, o no tenía por qué, o cómo hacer para manejarlo. Entonces lo que hicimos fue tomar ese riesgo y tomarlo en nuestras manos y acompañarlo en eso. Y es la forma que tenemos hoy de estar. Nosotros vamos a seguir teniendo y trayendo tecnología. Estamos convencidos que, tal cual como decía Luis, haciendo algunos movimientos inteligentes, sacando el freno de mano que tiene el sector, esto va a explotar y va a explotar en un buen sentido. Tenemos muchas oportunidades, tenemos mucho para crecer. Cuando miramos para adelante somos optimistas. Nosotros preparándonos para eso, para esa sensación que tenemos de que va a haber un cambio, que ya hay candidatos que están hablando. El mejor ejemplo es que el productor usó menos tecnología este año. Uno ve que estábamos en 3 millones, habíamos llegado a 3,5 millones de toneladas de fertilizantes y este último año estuvimos en 2,8 millones de toneladas de fertilizantes. Eso es tecnología. Nosotros tenemos productos de línea top y tenemos de los productos baratos y vemos que crecimos los productos baratos y bajamos los de línea top. Entonces creo que es una realidad. Y la otra realidad que creo que no podemos dejar pasar, este año trigos, maíz se achicó casi 1 millón de hectáreas, se achica girasol, y normalmente yo me equivoqué este año muy feo, porque yo siempre decía, las hectáreas se siembran todas, nunca quedan 1 hectárea sin sembrar, y sin embargo este año la soja no capturó nada, o sea, ustedes ven que estamos en 20,6 millones de hectáreas, las mismas hectáreas que teníamos 1 año o 2 años atrás.
Eso quiere decir de que quedaron hectáreas sin sembrar porque el productor ahí sí miró para atrás y miró para adelante, o sea, las dos cosas, o sea, miró rendimientos históricos, pero también miró precios del futuro y se dio cuenta de que no iba a ganar plata o que no tenía la plata para sembrar, entonces quedó 1 millón de hectáreas prácticamente sin sembrar este año, una cosa que jamás en la vida pasó en la Argentina. El 50-60% de la carga internacional está paralizada. Todos los que se han dedicado a transporte internacional, las variables económicas no nos permiten, por supuesto, y competimos con los países limítrofes o transportistas a través del tipo de cambio. Tenemos problemas con la facilitación y la agilización de la frontera. No es posible que nuestros productos estén 2 o 3 días por trámites burocráticos, por trámites que realmente en otros países del mundo, más allá de la facilitación y la agilización, debería tenerse en cuenta. Tenemos problemas con la infraestructura. Ustedes verán en las rutas, ¿no es cierto?, que todas las rutas en su gran mayoría, si bien se ha invertido mucho en estos últimos años, porque hay que reconocerlo, estamos muy lejos de la realidad y lo peor de todo es que no hay conservación. O sea, se hacen rutas nuevas, no hay presupuesto para rutas nuevas, no hay presupuesto para conservación. Y esto es un problema que lo vamos a tener en los próximos años. Seguimos. ¿Qué dicen del lado del comercio y la industria? Justamente, el consumo está en baja y un cliente cada vez más racional, como decíamos en la apertura del programa. Por primera vez en 10 años, las marcas líderes están perdiendo participación y los consumidores buscan precios, las marcas propias generan o ganan espacio y es el fin de los precios cuidados, como decíamos que seguramente el próximo gobierno es una medida que va a discontinuar. El retail, se llama así, es un término en inglés que se denomina al sector económico que engloba las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes. Justamente, recuerden el término retail, es algo que vamos a repetir durante todo el programa, se enfrenta a un año difícil, menos consumo, cliente más racional, busca precios bajos y busca los locales de proximidad. Se está viendo esa tendencia. Estuvieron referentes del sector en este panel de consumo masivo, como es Matías Videla, que es el gerente general de Jumbo Retail de Argentina, que es la propietaria de Jumbo, de Disco y de Bea, grandes, obviamente mayoristas y supermercados muy importantes de Argentina y de Latinoamérica, y justamente indicaba que el cliente está consumiendo menos. Eso es una tendencia que se ve, que se acerca más a los locales de proximidad en detrimento de los grandes supermercados. Digamos, las despensas, los autoservicios están teniendo un poquito más de volumen respecto de los supermercados. Y hay una tendencia preocupante al no abastecimiento. Es un tema que seguramente les pasa a todos, le pasa a usted en su casa, pero el no abastecimiento de muchas familias. Hay 600.000 hogares que ya compran solamente para reponer, no para abastecerse. El típico pedido de para un mes o estoquearse con alimentos, si bien eso ganaría mucho la inflación, el que pudiera hacerlo, que tuviera ahorros, le ganaría mucho la inflación, pero la tendencia es que no alcanza el dinero, no alcanza el salario y justamente van solamente al supermercado o reponen solamente lo necesario para el momento y no se abastecen como históricamente ha sido en ese sentido. Pero también tenemos el video, el extracto de cada uno de ellos, preferimos que ustedes los vean en forma directa, así que escuchalos. La gente hay cada vez menos poder adquisitivo por la inflación, desempleo, y eso hace que obviamente consuma menos, lo que nos obliga a ofrecer mayor valor, es decir, darle más producto, más calidad, una mejor experiencia al menor precio, lo que significa reducir márgenes y apuntar al volumen. Al apuntar al volumen fuimos ampliando la base de clientes, lo que nos permitió tener factibilidad de nuevos locales. Y particularmente en la Argentina lo que apuntamos es a consolidar y a seguir aprovechando este momento que lo consideramos de oportunidades. Creo que hoy tener una venta creciente implica algo sumamente positivo y que nos sentimos en condiciones como de seguir capitalizándolo y aprovechando en un momento de crisis, ¿no? Creo que ya suena trillado, pero la crisis realmente genera oportunidades y marcas como nosotros, fundadas y todavía dirigidas por un emprendedor, creo que la capacidad que tienen es de aprovechar esas oportunidades. Y también me viene siempre a la mente, un recuerdo que siempre Lando nos dice, es él realmente en la Argentina hizo explotar el negocio después de la crisis del 2001. O sea que hoy tenemos muchísimas más cosas y muchas más oportunidades y ni siquiera una crisis tan grave como esa.
o casi sin una crisis, entonces tenemos más oportunidades. En función del exterior, creo que también seguir apuntando a mercados, creo que los mercados emergentes son los que hoy están generando el mayor consumo, pero creo que Argentina es un país que nos puede dar oportunidades en los próximos años porque no ha tenido el desarrollo que sí han tenido otros socios en la región. O sea que, en definitiva, ese desarrollo lo podemos capitalizar, esperemos, durante los próximos años, sobre todo en nuestro segmento. Hoy el cliente es un cliente muy racional, que busca su oferta, busca el precio, busca calidad y evalúa todo. Si uno mira la evolución de ciertas categorías y ciertas marcas que son absolutamente líderes en sus segmentos, porque encuentra que, ¿algún ejemplo? Alguna de pastas, alguna cola, han perdido participación porque los clientes definitivamente buscan una experiencia con precios más bajos, con productos de buena calidad. Es la primera vez en 10 años que vemos marcas líderes perdiendo participación. Si uno habla con nuestros proveedores, ve que es una situación muy complicada para ellos y los retrotrae a lo que pasó en el 2002, donde ellos lanzaron productos baratos o dejaron de tener foco e invertir en las marcas, y eso después costó muchos años revertirlo. En este momento está pasando algo parecido y ese es un tema que deben tener en cuenta y debemos considerar. El cliente busca productos más baratos y también marcas propias. El desarrollo de marcas propias es uno de los focos de nuestra cadena y también de nuestros competidores, y ha ido tomando ciertos espacios en la góndola y en la facturación que hacen que sea un tema a considerar. Creo que la respuesta a esto es que falta inversión de algunos proveedores en desarrollos. Vemos, cuando uno viaja, ve que los packaging, los desarrollos, el surtido es muy superior, inclusive en mismas empresas que están instaladas en Argentina y tienen otro desarrollo, inclusive en países vecinos. Ese es un tema pendiente que creo que va a ser el relanzar de muchísimas marcas y muchas secciones y categorías de cara al 2016 y hacia adelante. Otro de los sectores, el sector inmobiliario, indica que la reactivación tardará en llegar y que no será este año, como decíamos también en la apertura del programa. El cepo al dólar, el acceso al crédito, la incertidumbre salarial y política retrasan decisiones de inversión y un mercado que se resistió desde el fines de 2011 y que todavía no repunta. A fuerza de reiteración de malas noticias para el sector inmobiliario, el país ya no se sorprende, obviamente, porque desde el inicio del cepo al dólar, la caída de las ventas fue sostenida y pese a los esfuerzos del gobierno nacional, lo hemos tratado también en programas anteriores, de que este rubro no sea dolarizado, que se especifique, el sector de real estate, también es un término en inglés, real estate es todo lo que es relacionado a inmobiliarias, compra-venta de inmuebles, sigue pensando y midiendo en dólares, porque el mundo se maneja en dólares, las propiedades se manejan en dólares, y para ver cómo se equipara un valor o poder ser comparable con otros países, incluso con otros bienes y servicios, se sigue midiendo en dólares, obviamente. Entonces es otra de las partidas perdidas por el gobierno, que no pudo precificar un sector pese a la cantidad de baterías y la brutalidad que ha manejado el sector desde el cepo al dólar hasta después también generar distintos trabas para que los contratos sean en pesos, y bueno, no se ha logrado. Traemos 4 referentes del rubro en el panel sectorial de inmobiliarios de real estate. Está José Rosados, que es el presidente del reporte inmobiliario, Miguel Ángel Camps, presidente de Argencons, Mateo Salinas, gerente general de IDICO, y Hernán Farhaun de Chasman y Farhaun Argentina y Asociados. Tenemos esta información para compartir con ustedes, así que fíjate lo que decían. Nosotros lo registramos en cada nuevo lanzamiento de un proyecto donde convocamos inversores. En este momento no estamos convocando inversores para ningún nuevo proyecto, tenemos algunos en preparación, los que tenemos ya están totalmente suscriptos, y lo que sí creo nos tenemos que preparar para un futuro que esperamos que sea próximo y que las circunstancias cambien, den posibilidades de acceso a la vivienda, aparezca el crédito, etc. Digamos que quizás José pueda dar un panorama más actual
El mercado no solo viene cayendo en el último año, sino que lo viene haciendo ininterrumpidamente desde diciembre del 2011, en la etapa posterior de la aplicación del cepo. Y también lo importante de las cifras es sacar la información a partir de las cifras. Y la información que nos da el mercado y que nos dan estas cifras de escrituraciones es que hay una profunda caída en los niveles de actividad, pero concretamente porque no hay un acuerdo hoy de precios. El problema está en eso. Entonces, ante esa situación, el mercado está ajustando por cantidad y no por precio. Y la verdad es que es difícil pensar también que en el corto plazo pueda darse el ajuste que hoy es pretendido por la demanda, como para que realmente se pueda redinamizar el sector a partir de precios. Tal vez justamente, como dijo Miguel, el camino, la solución, hay que buscarla por otro lado y no por pretender que haya un ajuste muy profundo que se pueda dar en el corto plazo en precios, y siempre pensando en precios en moneda dura, ¿no? Como mide el sector, que es en dólares. Que por ahí estemos en este primer semestre con una reactivación más fuerte, creo que no. Creo que la verdad que la gente sigue teniendo una incertidumbre salario, si puede meterse en una cuota o no meterse en una cuota, incertidumbre gobierno como para lanzarse con todo a la inversión. Creo que la reactivación se va a dar, va llegando a fin de año y más despacio, pero que claramente tendría que ser un periodo de empezamos a salir. Nosotros venimos hablando hace por ahí un par de años con esta esperanza, se acabó. Creo que en el 2015 todavía no, por ahí al final. Se ve difícil una reactivación rápida, por las razones que mencionaron, cosa que a mí particularmente no me preocupa, porque me parece que real estate es un negocio de largo plazo. Entonces, la cuestión es que existan bases sólidas para poder remediar esta situación y volver a niveles de actividad, por lo menos como antes. Si comparamos estos precios, este nivel de precios, pensemos que si tomamos la serie histórica corregida por inflación, las viviendas hoy están a un nivel más o menos 15% por debajo del pico histórico, que es el año 78. Están en un nivel relativamente alto. Si tomamos estos precios de la vivienda en relación a los precios de las oficinas, vemos que las oficinas están un poco más baratas, porque uno puede, por el valor que compra una muy buena vivienda, compra una excelente oficina. ¿Sí? Para hacer una comparación, creo que en oficinas estamos un poco más acomodados en precios y hay un poco más de trayectoria hacia arriba, pero todo eso depende de que la economía alcance un nivel de actividad un poco más interesante. Bien, finalmente, último bloque. Para los banqueros, ¿qué es lo más importante? Es recuperar el ahorro en todos los niveles. Se ha perdido el sistema de ahorro en Argentina en todos los niveles, que decir en todos los sectores incluso. En el macro de esta exposición de la ExpoEFI, los expertos debatieron sobre temas centrales que debe abordar o que debería abordar la próxima administración, el próximo gobierno, justamente para encauzar la inversión a largo plazo. La Argentina o la próxima administración debería, en materia financiera, tiene una agenda cargada de temas pendientes, pero entre ellos el denominador común entre todos los especialistas que estuvieron en los paneles de los banqueros es: la política debería recuperar la confianza y la institucionalidad para encauzar el ahorro y la inversión. Son temas importantes que han debatido en este panel. Sería obviamente oportuno estimular la competencia entre los sectores del sistema financiero, cosa que hoy no ocurre. Resolver el tema del default. Hoy Argentina está en default técnico, recuérdenlo, muy cerca del desacato, que se ha estirado un poquito esa definición, pero también está el tema del default, es seguro, y el tema del desacato está pendiente de llegar. Mejorar la calificación de riesgo de los bonos, también es una materia pendiente a futuro. Estabilizar los precios de la economía, ahora vamos a ver de qué estamos hablando, y encauzar el ahorro para que las entidades financieras puedan prestar más a largo plazo. Muchas veces se dice por qué no hay crédito hipotecario, por qué no hay crédito a largo plazo, por qué no hay tasas más blandas. Justamente porque no están las condiciones dadas en el sistema financiero y no hay un acompañamiento del gobierno como para que eso suceda. Sería muy bueno que esto suceda. Hay indicios, hay algunos rumores en el mercado que en este segundo semestre
desde el gobierno estarían impulsando un poquito estos créditos hipotecarios, pero hasta el momento no ha ocurrido y obviamente en los últimos años tampoco ha sido el caso. La política debe lograr hacer más fácil la vida de la gente, no es más sencillo, no es más complicado que eso, justamente. Estimular más la competencia entre los sectores y que hoy están en un esquema muy regulado, muy trabado, por ejemplo, como que le pone tope a las tasas de interés. Hoy hay un sistema desde el Banco Central que hay tope en las tasas de interés para distintos sectores, para el sector financiero. Eso complica muchísimo el dinamismo que tiene que tener el sistema financiero y el expertise que tiene la banca pública y la banca privada. Obviamente, estas medidas hacen trabar un poco esa dinámica. Debe resolverse cuestiones de fondo importantes. El impuesto al débito y crédito implica una tasa del 2,4% de gastos para las pymes. Eso es algo muy importante. Esto, quitar o morigerar o reducir esta alícuota sería algo muy importante y muy beneficioso para las pymes, incluso para que estén más bancarizados, porque es como un castigo para el que se bancariza. Eso también lo hablamos en algún momento. La idea es que todos los individuos y todas las empresas se bancaricen masivamente, pero con tasas del 2,4% solamente de impuesto al débito y crédito, el impuesto al cheque, como habitualmente se menciona. Eso hace retrasar, por supuesto, que la gente se bancarice. Prefieren hacer transacciones por fuera del sistema financiero que no le aplique esta tasa y es más económico, pero a la vez es más riesgoso y justamente crece la informalidad por hacer esas transacciones por fuera del sistema financiero. Cualquier presidenciable, obviamente, sería deseable que permitan al sector bancario y la sociedad poder administrar sus ahorros. Incluso llegar a pensar en ahorrar en pesos. Hoy es casi impensado que alguien ahorre en pesos por la devaluación, por la alta inflación que hay permanentemente, pero si se le da seguridad, tanto jurídica como una confiabilidad, que a largo plazo va a haber una estabilidad de precios y de valores del dólar, se podría volver a ahorrar en pesos con tasas razonables, de acuerdo a lo que es el mundo, lo que es Latinoamérica, como para que porque esta capacidad de ahorro en Argentina existe. No es, incluso está por encima de los estándares brasileños. Ocurre que justamente quien ahorra, sería ideal que puedan llegar a ahorrar para posponer consumo, que alguien ahorre para no tener consumo. Hoy todo el mundo está consumiendo masivamente, por eso a veces cuando vemos algún atisbo de reacomodamiento o de mejorada del consumo, tiene que ver también con eso. Para ganarle la inflación, mucha gente consume y compra cosas que por ahí casi ni necesita o cambia algún bien y servicio del hogar, pero justamente es digamos una defensa, una autodefensa que tiene uno para ganarle a la inflación que golpea a los hogares de toda Argentina. Es un tema de credibilidad y tranquilidad para el inversor, justamente, y hay que ver cómo se acompaña el tema de los precios también, cómo se mejoran los precios tanto de la economía, tanto salarios como tarifas, y conducir adecuadamente la emisión monetaria. Hoy es brutal y eso también genera inflación en la Argentina. Son temas que no se pueden soslayar, que deberían, a criterio de los banqueros entrevistados que han estado en el panel de banqueros, abordarse en el próximo gobierno de manera inmediata, como para que respecto de este sector tengan mejor performance y que puedan tener mayor ahorro los argentinos en las arcas públicas. Hasta aquí llegamos. Queríamos compartir esta información muy vasta, de muchos sectores, como ustedes podrán haber apreciado, pero queríamos compartirla con ustedes porque fue una interesante experiencia en esta exposición anual que hay en Capital Federal, y bueno, la trajimos a la pantalla de ustedes para poder compartirla. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.